El misterio de Oak Island se remonta a hace aproximadamente 224 años, una historia que se niega a desvanecerse, por muchas veces que parezca llegar a un callejón sin salida. Desde que en 1795 surgió por primera vez la historia del llamado Pozo del Dinero, más de 40 grandes intentos de excavación han desgarrado esta pequeña isla, se han invertido más de 100 millones de dólares en la búsqueda e innumerables operaciones de perforación se han adentrado cada vez más en la tierra. Y sin embargo, después de todo ese tiempo, todo ese esfuerzo y toda esa creencia, lo que se ha recuperado parece casi insignificante: fragmentos de madera vieja, artefactos de hierro oxidado y túneles que se inundan más rápido de lo que pueden explorarse. Precisamente por eso, muchos expertos de todo el mundo han considerado durante mucho tiempo que Oak Island no era más que una elaborada leyenda, una historia alimentada por la coincidencia, la interpretación errónea y la esperanza. Pero algo cambió durante el gran final de la temporada 13, algo en los datos, algo en el propio suelo, obligó incluso a los escépticos a detenerse, porque lo que Rick Lagina y su equipo descubrieron ya no parecía una coincidencia, sino una señal. Durante años, Rick y su equipo han centrado sus esfuerzos en áreas clave de la isla, la zona de Money Pit, el Garden Shaft y Smith's Cove. Utilizando técnicas avanzadas de perforación y escaneado subterráneo de alta resolución, han cartografiado capas de tierra que ninguna generación anterior podía comprender del todo. Y hace poco, esos escaneados revelaron algo inesperado, algo que envió una onda de incredulidad a toda la operación. A profundidades de entre 90 y 110 pies, los datos empezaron a mostrar anomalías. No se trataba de ruido aleatorio ni de incoherencias naturales, sino de patrones lecturas vacías que sugerían la existencia de espacios vacíos y picos de densidad metálica que daban a entender la existencia de algo sólido, algo deliberado. Los expertos geólogos que revisaron los datos propusieron una posibilidad que elevó instantáneamente las apuestas. Bajo la isla podría haber una cámara de ingeniería, una estructura sellada colocada allí con intención. Y aquí es donde la historia va más allá de la curiosidad y se convierte en algo mucho más grande. Porque si esa cámara realmente existe, si las leyendas que han persistido durante más de 2 siglos tienen aunque sea un fragmento de verdad, entonces lo que hay dentro podría ser extraordinario. Algunos investigadores de tesoros estiman que el valor de los artefactos, monedas y oro histórico dentro de una posible bóveda podría alcanzar entre $250.000 y $300.000 en términos actuales. Pero incluso esa cifra parece secundaria, porque el valor real no es solo financiero, es histórico. Es la posibilidad de responder finalmente a una pregunta que ha permanecido sin respuesta durante generaciones. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo tan poderosa como siempre. ¿Se ha acercado realmente Rick Lagina a desvelar un sistema que se ocultó deliberadamente hace siglos? ¿O se trata de otro momento en el que Oak Island revela lo justo para mantener vivo el misterio, solo para volver a sumirse en el silencio una vez más? Para entender por qué este momento se siente diferente, hay que remontarse a donde empezó todo. No en el presente, sino en 1795, cuando 3 adolescentes, Daniel McGuinness y sus amigos, deambulaban por el paisaje boscoso de la isla. Lo que encontraron parecía sencillo al principio: una depresión circular en el suelo, y sobre ella una marca en la rama de un árbol que se asemejaba a un viejo sistema de poleas. Parecía como si algo pesado hubiera descendido alguna vez a la tierra. Impulsados por la curiosidad, empezaron a excavar. Y con cada capa que removían el misterio se profundizaba. Cada 3 metros encontraban plataformas de madera cuidadosamente colocadas, como si alguien hubiera construido un sistema para sellar lo que hubiera debajo. Cuando llegaron a los 3 metros, ya no era solo curiosidad, era convicción. Algo se había escondido allí, deliberadamente. Se corrió la voz, rápidamente llegó más gente y se desataron las especulaciones. Algunos creyeron que se trataba de un tesoro pirata, otros sugirieron conexiones con sociedades secretas. Pero lo que realmente transformó la historia en leyenda fue lo que siguió durante los 2 siglos siguientes. Llegaron expediciones tras expediciones, cada una más ambiciosa que la anterior.
La maquinaria pesada sustituyó a las palas, la tecnología a las conjeturas, y aún así las respuestas seguían estando fuera de nuestro alcance. Sin embargo, los fracasos nunca disminuyeron el atractivo de la isla, sino que lo reforzaron. Cada derrumbe, cada túnel inundado, cada extraña talla o señal inexplicable añadía una capa más al misterio. Oak Island se convirtió en algo más que un lugar, se convirtió en uno de los enigmas sin resolver más perdurables del mundo. En el centro del capítulo moderno de esa historia se encuentra Rick Lagina. No es una celebridad ni un arqueólogo experto, sino un hombre cuya fascinación comenzó en la infancia. Cuando tenía unos 11 años, leyó sobre el pozo del dinero en una revista y algo se le quedó grabado. Para otros solo era una historia interesante. Para Rick, se convirtió en algo más profundo, una pregunta que exigía una respuesta. Durante años estudió mapas, informes y relatos históricos, construyendo un conocimiento de la isla pieza a pieza. Pero el conocimiento por sí solo no era suficiente. El acceso a Oak Island requería tierras, recursos y una inversión que la mayoría de la gente nunca podría plantearse. Durante mucho tiempo el sueño siguió siendo exactamente eso, un sueño. Entonces entró en escena su hermano Marty Lagina. Mientras Rick aportaba pasión, Marty aportaba sentido práctico. Al principio se mostró escéptico, abordando la historia con la mentalidad de un ingeniero más que de un creyente. Pero a medida que examinaba las pruebas, incluso él empezó a ver que algo en Oak Island no cuadraba del todo. Esa combinación, creencia y lógica, les llevó a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Lo investigarían ellos mismos. Los hermanos Lagina adquirieron importantes porciones de la isla e iniciaron una nueva era de exploración. Con la participación del canal Historia, la escala de la operación se amplió drásticamente. Lo que antes había sido una serie de excavaciones aisladas, se convirtió en un esfuerzo coordinado e impulsado por la tecnología. Equipos de perforación masivos, cámaras subterráneas, sistemas de sonar y estudios geológicos avanzados transformaron la isla en un lugar de investigación continua. Sin embargo, a pesar de todos los avances, la motivación de Rick seguía siendo la misma. Para él nunca se trató solo de un tesoro, sino de resolver un misterio que había persistido durante generaciones. ¿Existía realmente una cámara acorazada oculta bajo Oak Island? ¿O toda la historia era una compleja red de malinterpretaciones y coincidencias? La temporada 13 supuso el intento más ambicioso hasta la fecha de responder a esa pregunta. En lugar de basarse únicamente en pruebas de perforación a pequeña escala, el equipo adoptó una estrategia de excavación profunda diseñada para comprender todo el sistema subterráneo. En el centro de este plan se encontraba el Garden Shaft, una antigua excavación que se remonta al siglo XIX, y que hacía tiempo que se había derrumbado y llenado de escombros. La restauración del pozo del jardín se convirtió en una prioridad. Con su reapertura, el equipo esperaba acceder directamente a las estructuras que rodeaban la zona del pozo del dinero. La operación requirió un inmenso esfuerzo. La maquinaria pesada dominaba el paisaje: grúas, perforadoras, excavadoras hidráulicas. Todas trabajaban coordinadas. A veces la isla parecía un emplazamiento industrial a gran escala, más que una excavación arqueológica. Día tras día se retiraron toneladas de tierra y piedra. Se instaló un revestimiento de acero para estabilizar el pozo, evitar nuevos derrumbes y permitir que el equipo descendiera sin peligro. Lenta y metódicamente se adentraron centímetro a centímetro en un terreno que se había resistido a la exploración durante siglos. Pero quizá el elemento más emocionante de esta fase no fue la excavación en sí, sino la tecnología que la guiaba. Los sistemas de imágenes subterráneas proporcionaron datos en tiempo real, revelando estructuras y anomalías que no se podían ver a simple vista. Por primera vez en 224 años, el equipo no estaba excavando a ciegas, sino viendo. Y lo que empezaban a ver sugería que Oak Island podría estar por fin preparada para revelar algo que había mantenido oculto durante más de 2 siglos. El equipo empezó a enviar pequeñas cámaras de alta definición a los agujeros de perforación, y estas cámaras les permitieron examinar de cerca las capas de tierra, madera y piedra que había debajo. También se utilizaron tecnologías como el escáner sonar,
y el radar de penetración en el suelo para evaluar la estructura subyacente. A medida que la excavación se hacía más profunda, el equipo descubrió varias pistas que despertaron esperanzas. En algunos lugares se encontraron viejas vigas de madera, lo que indica claramente que una vez existió una estructura de ingeniería bajo el suelo. A Rick Lagina se le oía decir a menudo que tantas pistas artificiales solo pueden significar una cosa: alguien escondió algo muy importante aquí. A mediados de la temporada 13, el equipo empezó a creer que estaban muy cerca de lo que durante 2 siglos se había llamado la zona del tesoro del Pozo del Dinero. Pero el verdadero misterio aún estaba por desvelar. Extrañas señales subterráneas. A medida que avanzaba la excavación y la perforación, el equipo registró lecturas que hicieron aún más misterioso todo el proyecto. La moderna tecnología de exploración reveló unas extrañas señales bajo tierra. Estas señales eran tan inusuales que muchos expertos las calificaron como uno de los descubrimientos más importantes de Oak Island. Los escaneados geológicos de alta resolución y los datos de perforación revelaron algunas firmas de vacío inusuales a una profundidad aproximada de 90 a 110 pies. En pocas palabras, los sistemas de escaneado revelaron zonas en las que el suelo podía estar sustituido por espacio vacío o un tipo diferente de estructura. No solo eso, también se registraron picos de densidad metálica en algunas muestras de perforación. Esto podría significar que existe algún tipo de objeto o estructura metálica a esa profundidad. Cuando estas lecturas aparecieron por primera vez, todo el equipo guardó silencio durante unos minutos. Porque de ser cierto podría ser la mayor pista del misterio de Oak Island. Y los escáneres también revelaron algunos patrones geométricos. Esto significaba que la estructura bajo el suelo no parecía completamente natural. En muchos lugares, las lecturas sugerían una estructura organizada hecha de piedra o madera. Algunos expertos creen que podría tratarse de parte de una cámara sellada o de un sistema de túneles. Los geólogos ofrecieron sus opiniones con cautela. Dijeron que aunque estas señales no pueden confirmarse por completo si las lecturas son correctas, la posibilidad de que haya una estructura artificial debajo cobra bastante fuerza. Por eso Rick Lagina y su equipo se están tomando este descubrimiento muy en serio. Rick dijo una vez mientras estaba en el lugar de la excavación que si estas señales son lo que pensamos, entonces quizás estemos ante la puerta del mayor misterio de Oak Island. Por eso muchos consideran la temporada 13 un punto de inflexión en la exploración de Oak Island. Tras 200 años de fracasos, parece que por primera vez pueden desvelarse realmente las capas del misterio, pero la mayor incógnita sigue en pie. ¿Existe realmente una cámara del tesoro oculta bajo estas extrañas señales subterráneas? ¿O dejará Oak Island al mundo perplejo una vez más? Pistas de artefactos que lo cambiaron todo. Lo más interesante del descubrimiento de Oak Island no son solo las profundas fosas o las máquinas perforadoras, sino los diminutos artefactos desenterrados bajo tierra durante años de excavaciones. A veces el equipo encontraba una pequeña pieza, pero era esta la que daba una nueva dirección a todo el misterio. Todo empezó con unas viejas vigas de madera que afloraban a distintas profundidades durante la excavación. A veces, estas gruesas capas de madera se encontraban a profundidades aproximadas de 90 a 100 pies. La existencia de madera a tales profundidades se considera casi imposible, por lo que los expertos afirmaron claramente que estas vigas probablemente formaban parte de estructuras creadas por el hombre y no de procesos naturales. El análisis de algunas de las piezas de madera reveló que podían tener varios cientos de años. Además, durante la excavación también se encontraron fragmentos de hierro en varios lugares. Entre ellas, había clavos viejos, puntas y piezas metálicas. Cuando se analizaron, se descubrió que algunas de las piezas databan de los siglos XVII y XVIII. Esto significaba claramente que Oak Island contenía indicios de una extensa actividad de construcción o excavación mucho tiempo atrás. La emoción creció aún más cuando el equipo encontró algunas monedas antiguas y fragmentos de piedra tallada. Pero los extraños símbolos y patrones de estas piedras siguen intrigando a los investigadores hoy en día. Muchos historiadores de tesoros creen que estos símbolos podrían apuntar a un sistema de marcado secreto o a una estructura oculta. Al unir todos estos descubrimientos,
Rick Lagina y su equipo empezaron a creer que Oak Island era algo más que un lugar corriente. Aquí se había construido una estructura subterránea, lo que significaba que alguien había creado deliberadamente un complejo sistema de capas de madera, vigas de soporte y tal vez túneles en las profundidades. De ser así, podría significar que toda la estructura estaba pensada para ocultar y proteger algo muy valioso. Estas pistas sobre artefactos hacen que el misterio de Oak Island sea aún más real y emocionante hoy en día. La teoría del túnel de inundación. La parte más misteriosa y peligrosa de la historia de Oak Island es la teoría del túnel de inundación. Y durante las primeras expediciones, cuando se empezó a excavar el Pozo del Dinero hasta su profundidad, los excavadores se encontraron con un extraño problema. Cuando el pozo alcanzó aproximadamente los 90 pies, el agua del mar empezó a llenarse de repente con rapidez. En poco tiempo toda la excavación se inundó y hubo que detener todos los trabajos. En un principio se pensó que se trataba simplemente de agua de mar natural, pero pruebas posteriores ahondaron aún más en el misterio. Al excavar en un yacimiento llamado Smith's Cove, el equipo descubrió unas estructuras subterráneas extremadamente extrañas. Se halló un sistema de drenaje hecho de piedras y madera, junto con capas de fibra de coco y pequeñas piedras. Este descubrimiento fue sorprendente porque los cocoteros no crecen cerca de Oak Island, lo que significaba que este material debía de haber sido traído de muy lejos y plantado aquí deliberadamente. Algunos ingenieros e investigadores creen que todo este sistema puede ser en realidad parte de túneles de inundación. Según esta teoría, si alguien intentaba excavar a mayor profundidad en la fosa del dinero, los túneles conectados a Smith's Cove extraerían agua del mar y llenarían inmediatamente la fosa. Se trataba de una especie de antiguo sistema de seguridad diseñado para disuadir a cualquier intruso. Imagínese que hace siglos alguien construyó una cámara acorazada subterránea y luego diseñó un sistema de ingeniería para protegerla que frustraría al instante cualquier excavación. Si la teoría del túnel de inundación es cierta, significa que Oak Island no es solo un misterio de tesoro, sino también un rompecabezas de ingeniería de siglos de antigüedad. Por eso Rick Lagina y su equipo siguen creyendo que una estructura tan compleja debió de construirse por una razón. Quizá el legendario tesoro siga escondido a salvo en algún lugar bajo tierra. Los expertos reaccionan ante el descubrimiento. A medida que avanzaba la excavación de Oak Island, el misterio atrajo la atención no solo de los buscadores de tesoros, sino también de arqueólogos, geólogos e historiadores. Cuando aparecieron escáneres subterráneos, muestras de perforaciones y extrañas señales estructurales durante la Season 13, muchos expertos empezaron a examinar detenidamente estos datos, porque si realmente existe una estructura construida bajo Oak Island, no se tratará solo de una búsqueda del tesoro, sino que podría convertirse en un gran descubrimiento de la historia. Algunos geólogos afirman que las lecturas de vacío y las señales de densidad metálica observadas bajo tierra no parecen ser completamente naturales. Normalmente cuando se forma un vacío natural bajo tierra, su patrón es aleatorio. Sin embargo, las lecturas halladas en Oak Island muestran patrones estructurados en muchos lugares como si alguien hubiera creado deliberadamente una cámara o un túnel bajo tierra. Un experto geólogo declaró también que si se encuentran simultáneamente vigas de madera, fragmentos de hierro y señales inusuales de vacío a profundidades de 90 a 110 pies, no puede tratarse de una mera coincidencia. Sin embargo, no todos los expertos están dispuestos a sacar conclusiones precipitadas. Algunos historiadores y arqueólogos creen que la historia de Oak Island ha estado rodeada de mitos y exageraciones durante siglos. Dicen que este descubrimiento no podrá confirmarse plenamente hasta que se descubra una cámara clara o un artefacto del tesoro. Por otra parte, algunos investigadores consideran que se trata del mayor avance en la exploración de Oak Island, ya que por primera vez en los últimos 200 años han aparecido tantas pistas simultáneamente: señales subterráneas, artefactos históricos, estructuras de túneles de inundación y antiguas pruebas de construcción. Cuando se combinan la posibilidad de que realmente exista un sistema cuidadosamente oculto bajo Oak Island, parece más fuerte que nunca.
El propio Rick Lagina suele decir que la mayor fortaleza de Oak Island es que cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. Cada artefacto y cada lectura del escáner ahondan en el misterio. Y quizá por eso los expertos de todo el mundo ven ahora esta isla no solo como un yacimiento del tesoro, sino como un misterio de ingeniería histórica. La estimación del tesoro en $300 millones. La mayor incógnita en torno al misterio de Oak Island siempre ha sido esta: si realmente hay un tesoro escondido aquí. ¿Cuál podría ser su valor? A lo largo de las últimas décadas han surgido diversas teorías. Algunos creen que se trata de un tesoro pirata, otros lo relacionan con el oro español. Mientras que algunos historiadores creen que puede formar parte de una sociedad secreta o de una bóveda real. Pero cuando los investigadores modernos analizaron los registros históricos y estimaron los posibles valores de los artefactos, surgió una cifra sorprendente. Algunos analistas de tesoros creen que si la legendaria cámara acorazada de Oak Island existe realmente, podría albergar una vasta colección de monedas de oro, artefactos de plata, joyas y reliquias históricas. Basándose en el precio actual del oro y en el valor de los artefactos históricos, algunos investigadores han calculado que el valor total de esta cámara acorazada oculta podría rondar entre los 250 y los $300 millones, por lo que el tesoro de Oak Island se considera uno de los tesoros ocultos más caros del mundo. Imagínese que monedas de oro centenarias, artefactos reales u objetos históricos raros se escondieran en una cámara sellada bajo tierra. Su valor podría superar con creces el del propio metal. Muchos coleccionistas y museos están dispuestos a pagar millones de dólares por tales artefactos. Si Rick Lagina y su equipo llegan realmente a la cámara, no será solo el descubrimiento de un tesoro. También podría poner fin al misterio de Oak Island de 200 años de antigüedad y convertirse en uno de los mayores descubrimientos de la historia de la búsqueda de tesoros. Sin embargo, persiste una gran incertidumbre, ya que Oak Island ha suscitado esperanzas en repetidas ocasiones y luego ha ahondado en el misterio, por lo que muchos expertos siguen aconsejando cautela. Con todo, una cosa es segura: si la teoría de la bóveda del tesoro de $300 millones resulta ser cierta, Oak Island quedará grabada para siempre en la historia. Y Rick Lagina podría ser el hombre que resuelva por fin el misterio del tesoro de 224 años de antigüedad. La excavación final, la verdad bajo el pozo. Al final de la temporada 13, la excavación de Oak Island había llegado a un punto en el que todo el equipo empezaba a creer que la verdad no estaba lejos. Durante más de 200 años se había intentado llegar al misterio oculto bajo el pozo de dinero, pero en todas las ocasiones, los túneles se habían inundado o derrumbado. Esta vez Rick Lagina y su equipo decidieron realizar la excavación más profunda y cuidadosa hasta la fecha. Tras la restauración del Pozo del Jardín, el equipo dispuso por primera vez de un camino que les permitió llegar a la profundidad donde se habían recibido las señales. Ingenieros y expertos en perforación prepararon un plan detallado. Según este plan, primero se realizarían perforaciones más profundas para conocer mejor la estructura subterránea. Para ello se instalaron potentes equipos de perforación que podían penetrar gradualmente a mayor profundidad y extraer muestras de suelo y roca. Pero esta vez no se trataba solo de perforar. El equipo también había desarrollado pequeñas sondas con cámara. Estas cámaras, especialmente diseñadas, podían enviarse incluso a espacios muy estrechos. En cuanto la perforación revelara un espacio hueco o una estructura inusual, estas cámaras se enviarían a ese mismo lugar para poder visualizar directamente las imágenes de abajo en un monitor. Rick Lagina suele decir que la mejor manera de resolver el misterio de Oak Island es ver qué hay realmente ahí abajo. Si la sonda con cámara hubiera llegado a un espacio hueco o una cámara, quizá el mundo habría sabido por primera vez qué hay realmente debajo del pozo de dinero. El equipo también empezó a prepararse para una excavación controlada. Esto significaba que si los datos de perforación indicaban la existencia de una cámara debajo, se procedería a la excavación con extrema precaución. En lugar de remover la tierra bruscamente con grandes excavadoras, se excavaría paso a paso para evitar dañar cualquier estructura o artefacto.
Algunos escáneres y datos de perforación ya habían indicado la presencia de lecturas de vacío inusuales en torno a los 100 pies bajo tierra. Por eso, todo el equipo se centraba ahora en esa profundidad. Ingenieros geólogos y arqueólogos analizaban constantemente los datos. Cada nueva muestra, cada nueva lectura del escáner daba esperanzas al equipo de que podrían estar acercándose al momento más importante de la historia de Oak Island. Rick Lagina se paró una vez en el lugar de la excavación y dijo: «Si realmente hay una cámara debajo, la encontraremos». 200 años de duro trabajo pueden estar llegando a su fin, pero la historia de Oak Island no siempre ha sido fácil. Con cada nueva esperanza surge también un nuevo misterio. El misterio final, tesoro u otra leyenda. La mayor incógnita de la historia de Oak Island sigue siendo la misma hoy que cuando comenzaron las excavaciones en 1795. ¿Hay realmente un tesoro escondido aquí? A lo largo de más de 2 siglos, se han llevado a cabo aquí más de 40 grandes intentos de excavación y se han removido millones de toneladas de tierra. En esta pequeña isla se han desplegado plataformas de perforación sonares, cámaras subterráneas y millones de dólares en tecnología. Se calcula que se han gastado más de 100 millones de dólares en la búsqueda del tesoro de Oak Island. Sin embargo, nadie ha encontrado la legendaria cámara del tesoro, cuyas historias se cuentan en todo el mundo. Algunos creen que el tesoro fue escondido por piratas exploradores españoles o sociedades secretas. Algunos historiadores afirman que la historia se ha convertido en un mito con el paso del tiempo, pero Rick Lagina y su equipo creen que tantas pistas no pueden ser fruto de la casualidad. Viejas vigas de madera, fragmentos de hierro, extrañas, señales subterráneas y estructuras de túneles inundados. Todas estas señales indican que bajo Oak Island se oculta sin duda algo extraordinario. Si realmente hay debajo una cámara acorazada que contiene monedas de oro, artefactos o tesoros históricos, podría valer entre 250 y 300 millones de dólares en dinero de hoy. Por eso el misterio de Oak Island se considera una de las mayores búsquedas de tesoros del mundo. Pero existe otra posibilidad. Es posible que cuando concluya la excavación final no se encuentre ninguna cámara del tesoro. En su lugar, Oak Island puede volver a regalar al mundo otro nuevo misterio. Esta es a la vez la mayor belleza y el mayor suspense de esta historia. ¿Llegará realmente Rick Lagina a la cámara del tesoro que nadie ha podido encontrar durante 224 años? ¿O seguirá siendo el misterio de Oak Island una de las mayores incógnitas sin resolver de la historia? Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: esta búsqueda está lejos de haber terminado. Y si usted también quiere saber qué hay bajo el suelo de Oak Island, no deje de suscribirse al canal ahora, porque la siguiente capa de este misterio puede conmocionar al mundo por completo.